Alfonso Villalba, un empresario temido y respetado en la alta sociedad de Puerto Dorado, observaba la ciudad desde el ventanal de su imponente oficina en la Torre Villalba, el rascacielos que se había convertido en símbolo de su imperio. Desde allí, la vista era majestuosa, avenidas interminables, autos de lujo circulando como hormigas metálicas, y al fondo, el puerto que había dado prosperidad a la región. Aún así, Alfonso no estaba en paz. Aquella mañana, un nudo en el estómago le recordaba que su mayor problema no eran los negocios ni los contratos multimillonarios que lo habían colocado en la cima. Era su hijo, Esteban Villalba, el heredero que parecía empeñado en destruir todo lo que había recibido en bandeja de plata. Esteban, de 27 años, había crecido entre lujos y privilegios. Educado en los colegios más exclusivos, rodeado de contactos influyentes y dueño de una vida que cualquiera envidiaría, el joven nunca había conocido la palabra sacrificio. En lugar de convertirse en un hombre responsable, había tomado el camino de los excesos, fiestas interminables, escándalos mediáticos, amistades peligrosas y una sucesión de malas decisiones que llenaban de vergüenza al apellido Villalba. La gota que había colmado el vaso ocurrió la noche anterior. Esteban organizó otra de sus extravagantes celebraciones, alquilando una mansión a las afueras de la ciudad. Lo que comenzó como un simple encuentro terminó en un caos de alcohol, música ensordecedora y destrozos considerables en la propiedad. La llamada del dueño enfurecido llegó temprano a los oídos de Alfonso, quien apretó los dientes con rabia contenida. «Esto no puede seguir así», murmuró, cerrando el puño con fuerza. Sabía que había llegado el momento de actuar con firmeza. Ya no bastaba con suspenderle las tarjetas de crédito o reprenderlo con severidad. Su hijo necesitaba una lección real, algo que lo obligara a enfrentarse al mundo de una manera que jamás había imaginado. La voz de su asistente interrumpió sus pensamientos. «Señor Villalba, su hijo está aquí». Alfonso se giró lentamente, el rostro endurecido por la decisión que ya había tomado. «Hazlo pasar». La puerta se abrió y Esteban entró con la misma actitud arrogante de siempre. Llevaba gafas oscuras, intentando ocultar las ojeras de la resaca. Se desplomó en el sillón frente al escritorio, lanzando una risa sarcástica. «¿Otra charla sobre responsabilidad, papá? Porque si es así, me ahorro el sermón». Alfonso lo observó en silencio unos segundos. Esteban siempre había tenido esa capacidad de minimizar las cosas, de actuar como si nada tuviera consecuencias. Pero esta vez iba a ser distinto. «Esteban, esto ya no es un juego. Has cruzado la línea demasiadas veces. Tienes 27 años y no sabes lo que es ganarte la vida honestamente». El joven rodó los ojos, aburrido. «¿De verdad? ¿Otra de tus conferencias motivacionales?» «Mira, papá, estoy cansado. Si me vas a decir lo mismo de siempre, me voy». Alfonso se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre el escritorio. Su voz, grave y cortante, se clavó en el aire como un cuchillo. «No, esta vez no. He tomado una decisión. Y créeme, te va a gustar menos de lo que imaginas». Esteban frunció el ceño. El tono de su padre no era el de costumbre. «¿De qué hablas? ¿Te vas a casar?» Esteban soltó una carcajada incrédula. «¿Qué? ¿Casarme? ¿Estás loco?» «No pienso casarme con nadie». «Sí lo harás. Y será con Mariana Ríos». «¿Mariana? ¿Quién?», preguntó Esteban, incómodo, como si el simple nombre le incomodara. «Mariana es una joven trabajadora. Vive en San Lucero, un pueblo agrícola a las afueras. Es honesta, humilde, una mujer de valores. Te casarás con ella y vivirás en su propiedad. Esa será tu nueva vida». Un silencio denso cayó en la oficina. Esteban se levantó de golpe, con los ojos llenos de incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Quieres obligarme a casarme con una campesina? Esto es ridículo». Alfonso se mantuvo impasible. «No tienes opción. O aceptas, o te quedas sin nada. Estoy cansado de tus excesos. Este matrimonio es la única manera de salvarte de ti mismo». El joven apretó los puños, sintiendo la rabia recorrerle el cuerpo. «No puedes hacerme esto». «Sí puedo. Y ya está decidido. En una semana será la boda».
Y después de eso, adiós a tu vida de lujos. Bienvenido al trabajo duro. Esteban lo miró con furia, pero supo al instante que no había escapatoria. Su padre estaba decidido, más que nunca. Esta vez no había margen para negociar. Salió de la oficina como si llevara un peso inmenso sobre los hombros. ¿Casarse con una desconocida de un pueblo agrícola? Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. De regreso a su departamento, se sirvió un whisky doble. Miró las luces de la ciudad desde su balcón, con el vaso temblándole en la mano. Mi padre ha perdido la cabeza, murmuró entre dientes. Pero en el fondo sabía la verdad, si desobedecía, lo perdería todo. Durante los días siguientes, Esteban Villalba intentó rebelarse. Buscó abogados, llamó a amigos influyentes. Intentó encontrar alguna grieta legal que le permitiera escapar de la absurda decisión de su padre. Pero todos llegaban a la misma conclusión: Alfonso controlaba cada aspecto de la fortuna familiar. Nada, absolutamente nada, estaba a nombre de Esteban. Sin el visto bueno de su padre, perdería departamentos, autos, cuentas bancarias y hasta el acceso a las empresas donde figuraba como heredero. Cada intento terminaba en frustración. Por las noches, se encerraba en su lujoso ático de Puerto Dorado, bebiendo whisky sin hielo, lanzando vasos contra las paredes, como si el cristal roto pudiera liberar la ira que lo consumía. Una tarde, resignado y con el orgullo hecho pedazos, regresó a la oficina de su padre. Lo haré, dijo sin preámbulos, con la voz amarga. Alfonso levantó la mirada de los documentos que revisaba, su rostro inexpresivo como siempre. Sabia decisión, Esteban. Este matrimonio es lo mejor que te puede pasar, aunque ahora no lo comprendas. El joven no respondió. Solo apretó los dientes. El próximo sábado será la boda, continuó Alfonso. Nada ostentoso, solo lo esencial. Después te mudarás a la propiedad de Mariana, en San Lucero. Ahí comenzará tu nueva vida. Las palabras nueva vida resonaron en la mente de Esteban como una condena. El día de la boda llegó demasiado pronto. El sol brillaba con fuerza sobre las calles polvorientas de San Lucero, un pueblo agrícola rodeado de colinas verdes y campos infinitos. Para Esteban, acostumbrado al lujo de los hoteles 5 estrellas y las avenidas iluminadas de Puerto Dorado, aquel lugar parecía un escenario perdido en el tiempo. La ceremonia sería en la pequeña capilla del pueblo. Nada de flores exóticas, banquetes fastuosos ni invitados distinguidos. Solo unos cuantos vecinos, gente humilde que respetaba a Mariana y que la había visto crecer entre esfuerzo y sacrificio. Esteban, vestido con un traje sencillo, esperaba en el altar con el ceño fruncido. La incomodidad lo devoraba por dentro. Todo su ser le gritaba que escapara, que subiera a su coche deportivo y desapareciera para siempre. Pero sabía que si lo hacía, su padre lo destruiría sin dudarlo. Alfonso, impecable en su traje gris oscuro, observaba desde una de las bancas. Su mirada era fría, calculadora. Había ganado, su hijo cumpliría su voluntad. Los murmullos de los vecinos se intensificaron cuando las puertas de la iglesia se abrieron. Mariana Ríos apareció, caminando hacia el altar con serenidad. Vestía un vestido blanco sencillo, sin adornos ostentosos, pero irradiaba una elegancia natural. Su cabello recogido dejaba al descubierto un rostro de facciones suaves, curtido por el trabajo, pero con unos ojos firmes que transmitían determinación. Esteban no pudo evitar mirarla con una mezcla de sorpresa y desagrado. No era la mujer sofisticada que él solía frecuentar en la ciudad, nada de maquillaje exagerado, joyas costosas o tacones de diseñador. Ella era distinta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Esteban apenas escuchaba, perdido en sus pensamientos de rabia y humillación. Hasta que la voz del cura lo sacó de golpe. ¿Aceptas, Esteban Villalba, a Mariana Ríos como tu legítima esposa? El mundo se detuvo por un segundo. Esteban la miró. Ella lo observaba con calma, sin miedo, sin súplica. Una parte de él esperaba encontrar resignación o sumisión en su mirada, pero lo que encontró fue fortaleza. Sí, acepto, murmuró finalmente, con voz tensa. El sacerdote repitió la pregunta a Mariana. Si acepto, respondió ella con firmeza, sin dudar. Con esas dos palabras, quedaron atados.
El murmullo de los vecinos llenó la capilla. Para ellos, Mariana merecía algo mejor que un hombre de reputación dudosa como Esteban. Pero la muchacha, fiel a su carácter, no dejó traslucir emoción alguna. Alfonso se acercó al final de la ceremonia, su rostro serio, pero con una chispa de satisfacción en los ojos. «Espero que ahora empieces a vivir como un hombre, Esteban», dijo con voz firme. El recién casado no respondió. Guardó silencio, sintiendo que cada palabra de su padre avivaba el fuego del resentimiento que lo consumía. La vida en San Lucero comenzó de inmediato. La casa de Mariana era modesta, de paredes encaladas y techos de teja roja, rodeada de un jardín donde crecían flores de colores. Para Esteban, aquel lugar parecía demasiado pequeño, demasiado simple, casi ridículo. «Supongo que ya sabes por qué estoy aquí», dijo él, con tono seco, al cruzar el umbral de su nuevo hogar. «Lo sé», respondió Mariana con tranquilidad. No es lo que ninguno de los dos quería, pero es lo que se decidió. La calma de ella lo descolocó. Esperaba encontrarse con una mujer sumisa, agradecida por casarse con el hijo de Alfonso Villalba. Pero Mariana no encajaba en ese molde. Había en su voz una firmeza serena que lo desconcertaba. «Bueno, tendré que acostumbrarme», murmuró Esteban, cruzándose de brazos. «No tienes que quedarte si no quieres», replicó Mariana, sin alzar la voz. «Yo no estoy aquí para obligarte a nada». Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no supo qué responder. El primer amanecer en la granja fue un choque brutal. Esteban se despertó en una habitación sencilla, con un colchón más duro de lo que estaba acostumbrado. Miró por la ventana, el canto de los gallos y el murmullo del viento habían reemplazado el ruido de autos y sirenas de la ciudad. A lo lejos vio a Mariana, ya trabajando en los campos, con el cabello recogido y las manos firmes en la tierra. Hablaba con jornaleros que la escuchaban con respeto. No era la imagen que él tenía de una mujer del campo. Ella no pedía ayuda, lideraba. Esteban bajó a la cocina. La mesa estaba servida con pan recién hecho, café y frutas del huerto. Mariana lo saludó con un simple «Buenos días». Él no respondió de inmediato. Se sentía fuera de lugar, atrapado en un mundo que no entendía. Durante los primeros días, vagaba por la granja sin rumbo, observando todo con desdén. Los trabajadores lo miraban con curiosidad, pero él los rechazaba con gestos de arrogancia. Hasta que, una tarde, Mariana lo encaró suavemente. «Si vas a estar aquí, podrías empezar a aprender cómo funciona todo». Esteban la miró con ironía. «¿Aprender? ¿De verdad esperas que yo me convierta en campesino?» «No es tan complicado como crees», respondió Mariana con una leve sonrisa. «Si quieres, puedo enseñarte lo básico». El orgullo de Esteban quería rechazar la oferta. Pero algo en la voz de Mariana, sincera, sin burla ni arrogancia, lo detuvo. «Está bien», dijo finalmente, aunque en su tono aún se notaba la resistencia. Ese fue el primer paso. Torpe, reacio, enfadado, pero un paso al fin. El primer día de trabajo en la granja fue un desastre para Esteban Villalba. Mariana le había pedido que la acompañara a revisar los establos y ayudar con las tareas más simples. Alimentar a los animales, recoger las herramientas, aprender a distinguir lo que servía de lo que debía repararse. Para alguien que jamás había ensuciado sus manos, todo resultaba absurdo. «Esto no es para mí», refunfuñaba, empujando la carretilla torpemente, mientras Mariana lo observaba con calma. «Nadie nace sabiendo», le respondió ella, sin levantar la voz. «Pero si no lo intentas, nunca lo sabrás». El sarcasmo se le escapaba a Esteban con cada gesto. Se sentía ridículo, fuera de lugar, como si todos lo juzgaran en silencio. Los jornaleros lo miraban con curiosidad, algunos, con cierta desconfianza. Era evidente que aquel muchacho de manos suaves y gesto arrogante no pertenecía a su mundo. Pero algo comenzó a cambiar una tarde. Esteban trataba de reparar una cerca rota cuando se acercó don Julián, uno de los trabajadores más antiguos. Hombre de barba canosa, manos callosas y una sonrisa franca. «Se ve que luchas con eso, joven», comentó con tono amistoso. Esteban, sudando y frustrado, se dio por vencido. «No tengo idea de lo que estoy haciendo». Don Julián tomó las herramientas y, en pocos minutos, resolvió el problema con movimientos precisos.
Todo tiene su maña. Al principio parece imposible, pero con el tiempo se aprende. Aquí nadie es experto el primer día. Por primera vez, Esteban bajó la guardia y murmuró: «Gracias». Una palabra sencilla, pero que sorprendió incluso a él mismo. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, Esteban dejó de vagar sin rumbo y comenzó a seguir los pasos de Mariana. El trabajo físico lo agotaba, sí, pero también le ofrecía una extraña sensación de alivio. Por primera vez en su vida, su cansancio no provenía de una resaca, sino del esfuerzo real de su cuerpo. Durante el almuerzo, se sentaban frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. Al principio, el silencio era incómodo. Esteban jugaba con el tenedor, empujando la comida sin entusiasmo. Fue Mariana quien un día rompió la monotonía. «Aquí no es como en la ciudad, ¿verdad?». Esteban levantó la mirada, sorprendido por el tono neutral de su voz. No había reproche ni burla, solo una constatación. «No, no lo es», admitió, con un deje de sarcasmo. «Lo sé. Pero no tienes que verlo como un castigo. Aquí cada cosa tiene un propósito. Tal vez podrías intentar verlo de otra manera». Él bufó, sin saber qué responder. Pero esas palabras se quedaron en su mente, retumbando como un eco. Un atardecer, mientras recogían las cosechas, Mariana se detuvo a contemplar el horizonte. El sol teñía el cielo de tonos naranjas y rosados. «Hermoso, ¿no crees?», comentó ella. Esteban, sorprendido de sí mismo, respondió: «Sí, lo es». No recordaba la última vez que había prestado atención a algo tan simple. Las noches eran diferentes también. En lugar del ruido de discotecas y motores, había grillos y silencio. Al principio le resultaba insoportable, pero poco a poco descubrió que ese silencio lo obligaba a pensar. Reflexionaba sobre su vida en Puerto Dorado, las fiestas interminables, las amistades superficiales, las mujeres que iban y venían. Todo aquello que antes le parecía excitante ahora se sentía vacío. Un día, casi sin darse cuenta, se ofreció a ayudar en la cocina. Mariana lo observó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Esteban tomó un cuchillo y empezó a cortar verduras. Torpe al inicio, pero concentrado. «Nunca imaginé hacer esto», dijo, con una media sonrisa. «¿Cocinar o vivir en el campo?», preguntó Mariana con un gesto leve en los labios. «Ambas cosas», respondió él. Ella no dijo nada más, pero aquella pequeña escena marcó un cambio. Con el tiempo, los jornaleros comenzaron a verlo distinto. Ya no era solo el hijo del millonario, sino un hombre que, aunque torpe, estaba dispuesto a ensuciarse las manos. Don Julián le enseñó a reconocer la tierra lista para sembrar. Una mujer llamada Doña Rosa lo guió en el cuidado de las gallinas. Cada aprendizaje, por pequeño que fuera, era una victoria contra el Esteban arrogante que había llegado meses antes. Mariana notaba los cambios, aunque no los mencionaba. No era un amor lo que sentía por él, pero sí un respeto creciente. El hombre que antes se quejaba por todo ahora trabajaba bajo el sol, con sudor en la frente y sin abandonar la tarea a la primera dificultad. Por las noches, a veces conversaban más de lo habitual. Esteban empezaba a abrirse, hablando de su vida en la ciudad, de los excesos, de las fiestas que al final solo lo dejaban vacío. Mariana lo escuchaba sin juzgarlo, como si entendiera que detrás de su fachada de arrogancia había un joven perdido, sin rumbo. Una tarde, mientras caminaba por los terrenos, Esteban se topó con don Julián descansando a la sombra de un árbol. Se sentó a su lado, sin la necesidad de aparentar nada. «¿Nunca te cansas de esta rutina?», preguntó, genuinamente curioso. El hombre sonrió. «Claro que me canso. Todos lo hacemos. Pero este trabajo me da de comer, me permite cuidar a mi familia y me da paz. No necesito más». Esas palabras golpearon a Esteban más que cualquier sermón de su padre. Por primera vez entendió que la satisfacción no estaba en los excesos ni en los lujos, sino en algo más simple y real. Esa noche, mientras observaba a Mariana preparar la cena, pensó en lo lejos que estaba de la vida que había llevado. Y por primera vez, en lugar de sentirse atrapado, se preguntó si quizás ese nuevo camino tenía algo que ofrecerle. Los meses en San Lucero habían dejado huella en Esteban.
Ya no era el mismo joven que había llegado con el ceño fruncido y los zapatos relucientes, incapaz de tocar la tierra. Aunque seguía conservando parte de su orgullo, había aprendido a remangarse la camisa, a ensuciarse las manos y a terminar el día con la espalda adolorida, pero con una sensación extraña de satisfacción. Cada mañana, el canto de los gallos lo despertaba antes del amanecer. Al principio lo odiaba, pero con el tiempo, el sonido se convirtió en una rutina que lo conectaba con la vida de la granja. Mariana siempre estaba lista, firme, guiando a los jornaleros, organizando las tareas, mostrando una disciplina que él jamás había visto en alguien. Poco a poco, Esteban empezó a admirarla en silencio. Los trabajadores también habían cambiado su percepción. Ya no lo miraban como a un extraño. Comenzaban a verlo como alguien dispuesto a aprender, alguien que, aunque torpe al principio, estaba dejando atrás su arrogancia. En las sobremesas compartía risas con ellos, escuchaba historias de vida que jamás había imaginado y comprendía lo duro que era ganarse el pan día tras día. Un atardecer, mientras recogían calabazas en el campo, Mariana se detuvo y señaló el horizonte teñido de rojo. ¿Te das cuenta de que nunca se repiten los atardeceres?, comentó, con voz suave. Esteban la observó, sorprendido por la manera en que ella encontraba belleza en lo cotidiano. En la ciudad nunca me detenía a mirar el cielo, confesó. Todo era ruido, prisas, fiestas, y nada parecía suficiente. Aquí nada sobra, pero nada falta, respondió Mariana, con una sonrisa leve. Esa conversación se quedó grabada en él. Descubrió que había comenzado a valorar lo simple, algo que antes despreciaba. Las noches en la casa también eran distintas. Esteban había dejado de encerrarse solo en su habitación. A veces ayudaba a Mariana a preparar la cena, otras veces se quedaban conversando junto al fuego. Hablaban de cosas pequeñas, de la cosecha, de los animales, de recuerdos de infancia. Para él era extraño, pero también reconfortante. Una noche, mientras cortaba pan, Esteban comentó: ¿sabes? Creo que nunca había tenido una comida tan satisfactoria como estás. Y pensar que antes necesitaba cenas en restaurantes de lujo para sentirme bien. Mariana lo miró de reojo, con esa serenidad que tanto lo desarmaba. Tal vez porque ahora sabes lo que cuesta poner la comida en la mesa. Esteban se quedó en silencio, asintiendo. Ella tenía razón. A pesar de todo, el conflicto interno no desaparecía. Esteban aún se sentía dividido entre dos mundos. El recuerdo de su vida en Puerto Dorado lo perseguía, los autos de lujo, los hoteles, las mujeres que lo rodeaban. Aunque había empezado a encontrar paz en San Lucero, una parte de él temía perder su identidad. Mariana lo percibía. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol después de trabajar en el campo, ella lo encaró con franqueza. Estás diferente, Esteban, pero todavía no has decidido quién quieres ser. ¿Qué quieres decir?, preguntó él, fingiendo no comprender. Sigues mirando hacia atrás, hacia la ciudad, como si aún tuvieras miedo de soltar esa vida. Pero al mismo tiempo, aquí comienzas a construir otra. No puedes estar con un pie en cada lado para siempre. Esteban suspiró. Nunca nadie había tenido el valor de enfrentarlo de esa manera, y mucho menos con tanta calma. No sé qué quiero aún, admitió, bajando la voz. Solo sé que aquí, siento algo diferente. Algo real. Mariana lo observó en silencio, sin presionarlo. Ese era su modo, no imponía, no exigía, simplemente le mostraba un camino distinto. La visita de Alfonso Villalba ocurrió en un día soleado, cuando nadie lo esperaba. Un coche negro apareció por el camino de tierra y levantó una nube de polvo a su paso. Esteban lo vio llegar desde la colina y sintió un nudo en el estómago. Su padre descendió del vehículo impecablemente vestido, como si se tratara de una reunión de negocios. Su sola presencia parecía alterar el ambiente de la granja. Veo que has hecho algunos progresos aquí, dijo Alfonso sin preámbulos, observando los campos. He aprendido algunas cosas, sí, respondió Esteban con calma, sorprendiéndose de su propio tono. No es fácil, pero tampoco es lo que pensaba al principio. Alfonso lo estudió con mirada severa. Había en sus ojos un atisbo de orgullo, aunque lo ocultaba tras la máscara de frialdad que siempre lo caracterizaba. Supongo que esto es lo que esperabas, ¿no?, añadió Esteban,
con un deje de desafío. Me mandaste aquí para que aprendiera una lección. No fue solo una lección, replicó Alfonso. Fue mi manera de salvarte. Temía que te perdieras en esa vida vacía que llevabas. Quería que entendieras lo que realmente importa. Las palabras quedaron flotando en el aire. Por primera vez, Esteban percibió un tono distinto en la voz de su padre, no era solo autoridad, había preocupación. Se sentaron frente a la casa, en silencio, mirando los campos. Alfonso, tras una larga pausa, habló de nuevo. Cuando decidí enviarte aquí, pensé que era la única forma de hacerte cambiar. Pero debo admitir algo, subestimé tu capacidad. No creí que pudieras transformarte de verdad. Esteban lo miró, sorprendido por aquella confesión. Toda su vida había visto a su padre como un hombre duro, inquebrantable, incapaz de mostrar vulnerabilidad. ¿Entonces, fue todo un castigo?, preguntó. Alfonso sacudió la cabeza. No, Esteban. Fue un intento desesperado de salvarte de ti mismo. Y también de salvarme a mí de repetir los errores que ya cometí. Esteban frunció el ceño. ¿Qué errores? Alfonso bajó la mirada, algo inusual en él. Perdí a tu madre, dijo finalmente, con la voz entrecortada. No físicamente, pero la perdí cuando me obsesioné tanto con el trabajo que olvidé lo importante. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Esteban sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a su padre hablar con tanta crudeza. No quiero que cometas el mismo error, continuó Alfonso. No quiero que pierdas lo que realmente importa como yo lo hice. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no sintió rabia hacia él. Vio al hombre detrás del empresario, alguien que también cargaba con arrepentimientos. Quizá no sea demasiado tarde, dijo Esteban en voz baja. Alfonso lo miró, sorprendido por aquellas palabras. En su rostro endurecido apareció una leve sonrisa. Tal vez tengas razón. Esa tarde, padre e hijo permanecieron sentados en silencio, pero ya no era el mismo silencio pesado del pasado. Era un silencio de entendimiento, de esperanza. Algo se había roto, sí, pero algo nuevo también estaban haciendo. El tiempo en San Lucero transcurría con un ritmo distinto al de Puerto Dorado. Los días parecían largos pero plenos, y las noches tranquilas se habían convertido en un refugio para Esteban Villalba, quien ya no era aquel joven arrogante que despreciaba la vida rural. Aunque aún conservaba ciertos gestos de orgullo, su mirada había cambiado, en ella ya no había vacío, sino propósito. Cada mañana, al despertar, no pensaba en fiestas ni en autos lujosos, sino en las tareas que lo esperaban en la granja. Alimentar a los animales, revisar los cultivos, apoyar a los jornaleros. Eran rutinas que antes le habrían parecido humillantes, pero que ahora le daban un sentido de pertenencia inesperado. Mariana Ríos, por su parte, observaba este cambio con cautela. Había aprendido a no confiar en las apariencias, pero lo que veía en Esteban no era una fachada. Sus pasos, torpes al inicio, se habían vuelto firmes, su voz, antes impregnada de sarcasmo, ahora sonaba más sincera. Lo respetaba, y aunque no lo admitiera en voz alta, comenzaba a sentir algo más. Una tarde, mientras recogían maíz en el campo, Esteban rompió el silencio. Mariana, he estado pensando en el futuro. Ella lo miró con atención, esperando sus palabras. Cuando llegué aquí, sentí que estaba en una prisión. Pero ahora, no sé cómo explicarlo. Este lugar me ha mostrado algo que no conocía. Me ha mostrado quién podría llegar a ser. Mariana frunció el ceño levemente, como si intentara leer entre líneas. ¿Y qué significa eso? Significa que no quiero seguir viendo esto como un castigo. Quiero que construyamos algo juntos. No solo en la granja, sino más allá. Mariana guardó silencio unos segundos antes de responder. ¿Estás seguro de lo que dices? Sé que vienes de un mundo diferente, y no voy a pretender que lo olvides. No quiero olvidarlo, admitió Esteban. Quiero integrarlo. Tal vez podamos encontrar un punto medio. Un futuro en el que la granja siga creciendo, pero también exploremos nuevas oportunidades. Quiero que sea un camino para los dos. Por primera vez desde que lo conoció, Mariana sonrió de manera abierta, sin reservas. Eso sí que no lo esperaba de ti,
Villalba. Él rió suavemente. Ni yo de mí mismo. La reconciliación con Alfonso Villalba también avanzaba poco a poco. El empresario seguía visitando San Lucero de vez en cuando, ya no como un juez implacable, sino como un observador curioso. Veía en su hijo algo que nunca imaginó, madurez. Aunque aún le costaba expresarlo, se sentía orgulloso. En una de esas visitas, caminando juntos por los campos, Alfonso comentó: «He oído que los jornaleros te respetan. Eso no lo consigue cualquiera». Esteban, con las manos llenas de tierra, respondió: «No lo hice por respeto. Lo hice porque era lo correcto. Y creo que lo entendieron». Alfonso lo miró con seriedad. «Tal vez seas mejor hombre de lo que yo fui a tu edad». Esas palabras sorprendieron a Esteban. Su padre rara vez admitía debilidades. En ese instante, sintió que la distancia entre ellos comenzaba a reducirse. El vínculo con Mariana se fortalecía. Ya no eran solo dos desconocidos unidos por la imposición de Alfonso. Habían aprendido a escucharse, a comprender sus diferencias y a trabajar en equipo. No había grandes declaraciones de amor todavía, pero sus gestos hablaban más que las palabras. La forma en que se repartían las tareas, las conversaciones al caer la tarde, las risas compartidas en la cocina. Una noche, bajo el cielo estrellado, Esteban se animó a decir lo que llevaba tiempo guardando. «Mariana, al principio te vi como parte de un castigo. Pero ahora te veo como la razón por la que todo esto tiene sentido». Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. «Nunca pensé escuchar eso de ti. Ni yo pensaba sentirlo. Pero es la verdad». Mariana no respondió de inmediato. Solo tomó aire, y con una serenidad que lo desarmó, dijo: «Entonces construyamos juntos ese futuro del que hablas». Al cabo de un año, la granja de San Lucero no solo había mejorado su producción, sino que también se había convertido en un ejemplo en la región. Esteban, aplicando algunos conocimientos adquiridos en sus años en la ciudad, ayudó a modernizar ciertos procesos, sin perder la esencia del trabajo tradicional. Los jornaleros lo respetaban no como heredero de un magnate, sino como compañero de esfuerzo. Alfonso, por su parte, reconoció que aquel castigo se había convertido en la mejor decisión de su vida. Más aún, entendió que él también había aprendido una lección, que el éxito no siempre se mide en riquezas, sino en la capacidad de transformar y de amar. En una tarde luminosa, padre e hijo se sentaron en el porche de la casa, con Mariana sirviendo café recién hecho. El aire fresco del campo acariciaba sus rostros. «¿Sabes, Esteban?», dijo Alfonso, mirando el horizonte. «Creí que te estaba salvando a ti. Pero ahora pienso que fuiste tú quien me mostró lo que había olvidado». Esteban lo miró con serenidad, y por primera vez, sintió que ya no estaba bajo la sombra de su padre, sino de pie, a su lado. «Ni tú ni yo somos los mismos de antes», respondió. Mariana, en silencio, los observaba. Sonrió suavemente. Sabía que lo que había comenzado como un matrimonio impuesto se había transformado en una verdadera oportunidad, la de redimir errores, sanar heridas y construir un futuro compartido. El sol caía sobre los campos de San Lucero, pintando el cielo de dorado. Esteban, Mariana y Alfonso permanecieron allí, contemplando en silencio el horizonte. Un horizonte que ya no representaba castigos ni resentimientos, sino esperanza. Porque, al final, la vida no les había dado lo que querían, sino lo que necesitaban. Y esa, comprendieron los tres, era la mayor riqueza de todas.